El telegrama permaneció sobre el escritorio de Eisenhower durante casi una hora antes de que lo abriera. Diciembre de 1944. El bosque de las Ardenas. Hitler acababa de lanzar la mayor ofensiva alemana desde 1940 y las líneas estadounidenses se derrumbaban. Divisiones enteras estaban rodeadas. Las líneas de suministro estaban cortadas. El pánico se extendía más rápido que los tanques alemanes. Y ahora, sentado frente al comandante supremo aliado, había un mensaje de Winston Churchill con una única e imposible sugerencia: entregar la mitad norte de la batalla al mariscal de campo británico Bernard Montgomery. Despojar a los generales estadounidenses del mando. Que los británicos salvaran a los estadounidenses. Eisenhower miró fijamente las palabras, sabiendo que si aceptaba, sería acusado de traicionar a su propio país. Y si se negaba, miles de soldados estadounidenses podrían morir. Esto no se suponía que iba a suceder. Se suponía que los estadounidenses serían imparables a estas alturas de la guerra. 6 meses antes, habían asaltado las playas de Normandía. Habían liberado París. Habían hecho retroceder a los alemanes a través de Francia y hasta el Rin. El final de la guerra parecía cercano, inevitable incluso. Pero Hitler tenía otros planes. El 16 de diciembre de 1944, desató un masivo ataque sorpresa a través de los densos bosques de Bélgica y Luxemburgo, apuntando al punto más débil de la línea aliada. Más de 200.000 soldados alemanes, apoyados por cientos de tanques y aviones, atacaron las posiciones estadounidenses en un intento desesperado por dividir a las fuerzas aliadas y recuperar el puerto de Amberes. Los estadounidenses fueron tomados completamente por sorpresa. El clima había sido terrible durante semanas, obligando a los aviones de reconocimiento aliados a aterrizar e imposibilitando la detección de la concentración alemana. Los soldados en las Ardenas eran en su mayoría reemplazos inexpertos o veteranos exhaustos que se recuperaban de batallas anteriores. Les habían dicho que este era un sector tranquilo, un lugar para descansar y reagruparse. Nadie esperaba una gran ofensiva alemana. No allí, no ahora, no cuando todos creían que la guerra estaba a punto de terminar. Pero los alemanes llegaron de todos modos. Y en 48 horas, todo el frente estadounidense estaba sumido en el caos. Las divisiones Panzer alemanas penetraron las líneas defensivas, rodeando a miles de soldados estadounidenses. La ciudad de Bastogne, un cruce de caminos crucial, fue rodeada. Las líneas de comunicación quedaron cortadas. Los comandantes perdieron contacto con sus unidades. Corrieron rumores de que soldados alemanes, disfrazados con uniformes estadounidenses, se estaban infiltrando en las líneas y causando confusión. El avance aliado, cuidadosamente planeado, se detuvo, reemplazado por intentos desesperados por detener la hemorragia. Eisenhower recibió los primeros informes el 17 de diciembre. Se encontraba en su cuartel general en Versalles, Francia, celebrando el reciente ascenso de varios oficiales. La fiesta terminó en cuanto el oficial de inteligencia entró con la noticia. Eisenhower escuchó en silencio mientras el oficial describía la magnitud del ataque. Al finalizar la sesión informativa, Eisenhower se puso de pie y solo dijo una cosa: la situación actual debe considerarse una oportunidad para nosotros, no un desastre. Fue una declaración notable. Los estadounidenses estaban siendo superados. La ofensiva alemana amenazaba con echar por tierra meses de progreso. Pero Eisenhower se negó a entrar en pánico. Inmediatamente comenzó a dar órdenes. Redirigió refuerzos a las Ardenas. Contactó al general George Patton y le ordenó que virara a todo su tercer ejército 90 grados al norte y atacara el flanco alemán. Llamó a todas las reservas disponibles, a todos los tanques de reserva y a todas las unidades de artillería que pudo encontrar, y dejó claro a todos sus comandantes que no habría retirada. La línea resistiría, pero mantener la línea era más fácil de decir que de hacer. Los alemanes avanzaban más rápido de lo previsto. Las unidades estadounidenses estaban siendo aisladas y rodeadas. El clima seguía siendo terrible, impidiendo el apoyo aéreo. Y la pesadilla logística de trasladar tropas y suministros por carreteras estrechas y nevadas ralentizaba la respuesta estadounidense. Para el 19 de diciembre, la situación se había vuelto crítica. La vanguardia alemana se había adentrado más de 80 kilómetros en territorio aliado, creando una enorme barrera en las líneas estadounidenses. La ofensiva que más tarde se conocería como la Batalla de las Ardenas amenazaba con convertirse en una derrota catastrófica. Y entonces fue cuando Churchill envió el telegrama. El primer ministro británico, observando el desarrollo de la crisis desde Londres, estaba profundamente preocupado. Había pasado años construyendo la alianza angloamericana,
Pero también sabía que las guerras no se ganaban con sentimientos, se ganaban con competencia. Y justo ahora, la estructura de mando estadounidense en el sector norte de la batalla se estaba desmoronando. Las unidades estaban dispersas. La comunicación era interrumpida. Los comandantes tomaban decisiones basadas en información obsoleta. Algo tenía que cambiar. La solución de Churchill fue simple, práctica y políticamente explosiva: entregar la mitad norte de la batalla a Montgomery. El mariscal de campo británico contaba con experiencia, recursos y un historial de éxitos. Comandaba el 21º Grupo de Ejércitos, situado justo al norte de las líneas estadounidenses. Si Eisenhower transfería el mando del sector norte a Montgomery, los británicos podrían estabilizar la situación, coordinar un contraataque e impedir que los alemanes penetraran hacia Amberes. Tenía sentido militar, pero también implicaba admitir que los estadounidenses no podían gestionar la crisis por sí solos. Eisenhower leyó el telegrama 3 veces. Comprendió la lógica. También comprendió las consecuencias. El público y la prensa estadounidenses habían pasado toda la guerra celebrando las victorias y los héroes estadounidenses. George Patton, Omar Bradley, el primer y el tercer ejército de Estos eran los nombres que llenaban los periódicos y las emisiones de radio. La idea de que los generales británicos tuvieran que intervenir y rescatar a las fuerzas estadounidenses sería humillante. Alimentaría las acusaciones de que los estadounidenses no estaban preparados para liderar. Daría argumentos a los aislacionistas en casa que nunca habían querido que Estados Unidos se involucrara en una guerra europea, ni siquiera desde el principio. Y dañaría la propia reputación de Eisenhower como comandante supremo aliado. Pero Eisenhower también sabía algo más. Sabía que a los soldados atrapados en las Ardenas no les importaba la política. Les importaba la supervivencia. Les importaban los refuerzos, los suministros y un liderazgo competente. Y si Montgomery podía proporcionar eso más rápido que la actual estructura de mando estadounidense, entonces la decisión era obvia. No podía permitirse que el orgullo nacional costara vidas. Eisenhower se levantó de su escritorio y se dirigió al mapa de la pared. Estudió las posiciones, el avance alemán, las unidades estadounidenses dispersas y la ubicación de las fuerzas de Montgomery. El sector norte era un caos. El primer ejército estadounidense, al mando del general Courtney Hayes, estaba desorganizado y luchaba por coordinar una respuesta. La comunicación con el sector sur, donde comandaba el general Bradley, era inestable. La batalla se libraba, en efecto, como dos combates separados, sin un mando unificado en el norte. Montgomery, en cambio, contaba con un cuartel general plenamente operativo, líneas de comunicación intactas y acceso inmediato a las reservas británicas. Podría tomar el control del sector norte, poner orden en el caos y estabilizar la línea en cuestión de días. La elección estaba clara, pero no fue fácil. Eisenhower convocó una reunión con su Estado Mayor. El general Walter Bedell Smith, su jefe de Estado Mayor, llegó primero. Smith fue directo, eficiente y leal a Eisenhower. Además, comprendía las realidades políticas de la guerra de coalición mejor que nadie. Eisenhower no perdió el tiempo con cortesías. Churchill quiere que Montgomery tome el mando del sector norte, dijo Eisenhower. ¿Qué opinas? Smith exhaló lentamente. Tiene sentido militarmente. Montgomery puede poner orden en el caos allá arriba más rápido que nadie. Pero políticamente es una pesadilla. Bradley se pondrá furioso. Patton estallará. La prensa estadounidense nos crucificará. Y todos los aislacionistas del Congreso usarán esto como prueba de que nunca debimos haber confiado en los británicos. ¿Y si no lo hacemos? Entonces corremos el riesgo de perder por completo el sector norte. Los alemanes avanzan rápido y Hayes apenas resiste. Si Montgomery logra estabilizar la situación, salvaremos vidas. Si nos negamos por orgullo, podríamos perder la batalla. Eisenhower asintió. Póngame con Bradley. El general Omar Bradley, comandante del 12º Grupo del Ejército estadounidense, no estaba contento. Cuando Eisenhower explicó el plan de transferir el mando del sector norte a Montgomery, la reacción de Bradley fue inmediata y visceral. No puedes hacer esto. ¿Y qué? No puedes entregarle tropas estadounidenses a Manti. Los hombres no lo entenderán. La prensa nos destruirá. Y Manti se llevará todo el mérito. Eisenhower escuchó sin interrumpir. Respetaba a Bradley. Habían sido amigos durante años, y Bradley era uno de los mejores estrategas del ejército de los Estados Unidos. Pero Bradley también protegía a su mando, se enorgullecía de sus soldados y desconfiaba profundamente de Montgomery.
quien tenía fama de arrogante y de atribuirse victorias que no eran exclusivamente suyas. Cuando Bradley terminó, Eisenhower habló en voz baja. Entiendo tus preocupaciones, Brad, pero ahora mismo el sector norte se está desmoronando. Hayes está haciendo todo lo posible, pero no tiene los recursos ni la comunicación para coordinar eficazmente. Montgomery sí, y si no estabilizamos ese sector, los alemanes irrumpirán en Amberes y perderemos todo lo que hemos ganado en los últimos 6 meses. Entonces dame más recursos. Dame el control del sector norte. No se lo entregues a Manti. No puedo. Las líneas de comunicación entre su cuartel general y Hayes no son fiables. Montgomery está más cerca, mejor posicionado y tiene reservas listas para actuar. No se trata de confianza ni de orgullo. Se trata de logística y rapidez. No tenemos tiempo para reconstruir la estructura de mando. Necesitamos actuar ya. Bradley negó con la cabeza. Si haces esto, y que la historia lo recordará como el momento en que los británicos tuvieron que salvar a los estadounidenses. ¿Es eso lo que quieres? Eisenhower miró a Bradley a los ojos. Quiero ganar la guerra, y quiero que tantos de nuestros hombres como sea posible regresen a casa con vida. Si eso significa que Montgomery recibe algún reconocimiento, que así sea. El orgullo no gana batallas. La competencia sí. Bradley abandonó la reunión sin decir una palabra más. Estaba furioso, y Eisenhower lo sabía, pero la decisión ya estaba tomada. El 20 de diciembre de 1944, Eisenhower transfirió oficialmente el mando del sector norte de la Batalla de las Ardenas al mariscal de campo Bernard Montgomery. El primer ejército de los Estados Unidos, junto con varias otras unidades estadounidenses, recibiría ahora las órdenes de un comandante británico. La reacción fue inmediata y explosiva. Los generales estadounidenses estaban furiosos. Patton, al enterarse de la noticia, supuestamente dijo: «Esto es lo más repugnante que he oído en mi vida». Bradley consideró dimitir. Incluso algunos miembros del propio equipo de Eisenhower cuestionaron si la decisión había merecido la pena el coste político. Pero Eisenhower no dudó. Emitió un comunicado de prensa, cuidadosamente redactado para enfatizar la naturaleza temporal del cambio de mando y la necesidad operativa que lo sustentaba. Dejó claro que esto no era un reflejo de la competencia estadounidense, sino simplemente un ajuste práctico para mejorar la coordinación durante una batalla que evolucionaba rápidamente. La prensa estadounidense, como se predijo, fue brutal. Los titulares denunciaban el control británico. Los editoriales cuestionaban el liderazgo de Eisenhower. Los políticos en Washington exigieron explicaciones. Algunos acusaron a Eisenhower de ser demasiado indulgente con los británicos y de priorizar la unidad aliada sobre los intereses estadounidenses. Otros sugirieron que Montgomery había manipulado a Eisenhower para que tomara la decisión. El relato fue desagradable y se extendió rápidamente, pero Eisenhower lo ignoró. No tenía tiempo para las relaciones públicas. Estaba librando una batalla, y Montgomery, a pesar de todos sus defectos, estaba haciendo exactamente lo que Eisenhower esperaba. En 48 horas tras asumir el mando, Montgomery había estabilizado el sector norte. Reposicionó las reservas, reorganizó las líneas de suministro, coordinó una serie de contraataques que frenaron el avance alemán. Visitó las unidades de primera línea, levantó la moral y puso orden en el caos. Era arrogante. Se autopromocionaba e insoportable en su trato con los oficiales estadounidenses, pero también era eficaz. Mientras tanto, el tercer ejército de Patton arremetía contra el flanco sur de la ofensiva alemana. A pesar del mal tiempo y la dificultad del terreno, Patton había logrado virar a todo su ejército 90 grados y lanzar un contraataque en 72 horas. Fue una de las hazañas logísticas más impresionantes de la guerra y tomó a los alemanes completamente por sorpresa. La ciudad de Bastogne, que llevaba días rodeada, se sintió aliviada. El avance alemán comenzó a estancarse, y a principios de enero de 1945 la situación cambió. Los alemanes, desbordados y con el combustible agotado, comenzaron a retirarse. La batalla de las Ardenas había terminado. Los aliados habían ganado, pero el coste había sido abrumador. Más de 80.000 bajas estadounidenses, miles de vehículos destruidos, unidades enteras destrozadas. Y las consecuencias políticas de la decisión de Eisenhower de dar el mando a Montgomery aún resonaban en el liderazgo aliado. Montgomery, como era de esperar, empeoró las cosas. A principios de enero, ofreció una conferencia de prensa en la que se atribuyó el mérito de haber salvado las fuerzas estadounidenses.
Describió la situación como una operación de rescate británica y sugirió que, sin su intervención, los estadounidenses habrían sido derrotados. Los comentarios fueron arrogantes, insensibles e indignantes. Los generales estadounidenses estaban furiosos. Bradley amenazó con dimitir de nuevo. Incluso Churchill se sintió avergonzado y emitió un comunicado elogiando la valentía y la eficacia de las tropas estadounidenses. Eisenhower, una vez más, se vio envuelto en una polémica política. Podría haber culpado a Montgomery. Podría haberse distanciado de la decisión. Podría haber criticado duramente al mariscal de campo británico para salvar su reputación. Pero no lo hizo. En cambio, Eisenhower ofreció su propia conferencia de prensa e hizo una declaración simple y contundente. La batalla de las Ardenas se ganó gracias al coraje y la determinación de los soldados estadounidenses, británicos y aliados que lucharon juntos. Las decisiones del mando se basaron en la necesidad operativa, no en el orgullo nacional. El mariscal de campo Montgomery cumplió con su deber con destreza y dedicación, al igual que los generales Bradley, Patton, Hayes y todos los oficiales y soldados bajo mi mando. La victoria es de todos. Y cualquier intento de repartir el mérito según criterios nacionales deshonra a los hombres que lucharon y murieron en esos bosques helados. Fue una lección magistral de liderazgo. Eisenhower se negó a echar culpas. Se negó a permitir que la política socavara la unidad que había ganado la batalla. Y dejó claro que la misión, los soldados y la causa importaban más que el orgullo personal o nacional. La conferencia de prensa disipó gran parte de la tensión. Montgomery, al darse cuenta de que se había excedido, ofreció una disculpa poco común. Bradley y Patton, aunque seguían descontentos, aceptaron la explicación de Eisenhower, y el mando aliado, maltrecho pero intacto, siguió adelante. Para la primavera de 1945, los aliados avanzaban hacia Alemania. Para mayo, la guerra en Europa había terminado, pero la lección de la batalla de las Ardenas persistió. Eisenhower había tomado una decisión militarmente acertada, pero políticamente peligrosa. Había priorizado la eficacia sobre el ego. Había priorizado la misión sobre la narrativa. Y había estado dispuesto a absorber las críticas personales y nacionales para salvar vidas y ganar la batalla. Así es el verdadero liderazgo. No es la ausencia de decisiones difíciles, sino la disposición a tomarlas. No es la búsqueda de la gloria, sino la búsqueda de resultados. No es la protección del orgullo, sino la protección de las personas. Eisenhower comprendió que las guerras no se ganan con titulares. Se ganan con decisiones tomadas en silencio, por comandantes dispuestos a dejar de lado el ego y la política, por líderes que entienden que la historia los juzgará no por cómo se les percibió en el momento, sino por si cumplieron con la misión. La batalla de las Ardenas fue la última gran ofensiva alemana de la guerra. También fue el momento en que Eisenhower demostró que no solo era un general hábil, sino un gran líder. La crisis, la política y las exigencias contradictorias de la guerra de coalición lo habían puesto a prueba, y había superado la prueba. Había tomado la decisión difícil, había ignorado el ruido, y había ganado. En los años posteriores a la guerra, los historiadores debatieron la decisión. Algunos argumentaron que Eisenhower se había apresurado a entregar el mando a Montgomery. Otros sugirieron que la medida había sido innecesaria, que Bradley o Patton podrían haber estabilizado el sector norte con la misma eficacia. Pero esos debates pasaron por alto la cuestión. La cuestión no era si Eisenhower tomó la decisión perfecta. La cuestión era que tomó una decisión. Actuó, asumió la responsabilidad, y no permitió que el orgullo ni la política le impidieran hacer lo que creía correcto. Esa es la lección para cualquiera que ocupe un puesto de liderazgo. Habrá momentos en que la decisión correcta sea impopular, cuando la decisión inteligente parezca una debilidad, cuando la opción efectiva tenga un costo político. Y en esos momentos, la tentación será elegir la opción que proteja la reputación, que preserve el ego, que evite las críticas. Pero los grandes líderes no toman decisiones basándose en cómo serán percibidos. Toman decisiones basadas en lo que se necesita hacer. Entienden que el liderazgo no se trata de caer bien. Se trata de ser eficaz. Se trata de poner la misión, las personas y la causa por encima de la ambición personal o el orgullo nacional. Eisenhower lo hizo, y gracias a ello, se ganó la batalla de las Ardenas. Miles de soldados que podrían haber muerto se salvaron. La ofensiva alemana fue aplastada, y la marcha aliada hacia la victoria continuó. Pero el costo de esa decisión, tanto político como personal, fue real. Eisenhower lo absorbió, aceptó las críticas, defendió su decisión, y siguió adelante, porque eso es lo que hacen los líderes.
Cargan con el peso para que otros no tengan que hacerlo. En las décadas transcurridas desde la Segunda Guerra Mundial, la Batalla de las Ardenas se ha recordado principalmente como una historia de resiliencia estadounidense. Los soldados que defendieron Bastogne, el dramático contraataque de Patton, la valentía de los hombres que lucharon en temperaturas gélidas contra adversidades abrumadoras. Todo eso es cierto, pero no lo es todo. Toda la historia incluye a un comandante dispuesto a tomar la decisión impopular, que estuvo dispuesto a reconocer el mérito de un aliado incluso cuando éste no lo merecía, que estuvo dispuesto a soportar críticas, dudas y ataques políticos porque creía que la misión era más importante que su reputación. Esa es la parte no contada de la Batalla de las Ardenas. No solo el heroísmo en el campo de batalla, sino también el liderazgo tras bambalinas, las decisiones discretas que determinaron el resultado, la disposición a priorizar la victoria sobre el orgullo. Eisenhower nunca habló mucho sobre la decisión en años posteriores. No la defendió, no la justificó, simplemente siguió adelante. Pero quienes sirvieron bajo su mando lo entendieron. Sabían que Eisenhower los había puesto primero, que había tomado la decisión difícil, que había estado dispuesto a sacrificar su propia posición para darles la mejor oportunidad de sobrevivir. Y eso, al final, es lo que lo convirtió en un gran líder. No su brillantez estratégica, ni su habilidad política, sino su disposición a tomar las decisiones que otros temían tomar, su negativa a dejar que el ego dictara la estrategia, su comprensión de que el liderazgo no se mide por los aplausos, sino por los resultados. La batalla de las Ardenas se ganó porque Eisenhower lo comprendió, y la victoria aliada en Europa se aseguró porque él nunca lo olvidó. Las semanas posteriores a la decisión de Eisenhower estuvieron entre las más tensas de todo su mando. La batalla seguía en su apogeo. Montgomery seguía coordinando el sector norte, y cada día traía nuevos desafíos, nuevas crisis, nuevos momentos en los que la frágil unidad del mando aliado amenazaba con desmoronarse por completo. Montgomery, envalentonado por su nueva autoridad, comenzó a exigir. Quería más recursos, quería más control. Quería que Eisenhower reestructurara radicalmente el mando aliado, otorgándole autoridad permanente sobre todas las fuerzas terrestres en Europa. Era una petición audaz, y revelaba las verdaderas ambiciones de Montgomery. Nunca se había conformado con su papel de comandante entre muchos. Creía, genuinamente, que era la mente militar más brillante de la guerra, y que Eisenhower, un estadounidense con poca experiencia en combate antes de la guerra, no estaba cualificado para coordinar operaciones terrestres. Eisenhower rechazó la propuesta de inmediato. Le había otorgado a Montgomery el mando temporal del sector norte por necesidad operativa, no como recompensa ni ascenso. En cuanto la batalla se estabilizara, Eisenhower planeó devolver el control total a Bradley y a la estructura de mando estadounidense. Pero Montgomery no estaba satisfecho. Siguió presionando, argumentando y sugiriendo que los estadounidenses no eran capaces de gestionar operaciones a gran escala sin la supervisión británica. La tensión entre ambos, ya tensa, llegó a su punto álgido a mediados de enero de 1945. Montgomery acababa de dar su infame rueda de prensa, aquella en la que se atribuyó el mérito de salvar a los estadounidenses. Eisenhower, al leer la transcripción, estaba furioso. No porque Montgomery se hubiera atribuido el mérito, sino porque sus comentarios amenazaban con destruir la unidad que había mantenido unidos a los aliados durante 3 años. Soldados británicos y estadounidenses habían luchado codo con codo desde el norte de África. Se habían desangrado juntos en Italia, en Normandía, en Francia. Y ahora, en el momento de su mayor prueba, Montgomery intentaba convertir la guerra en una competencia entre naciones. Eisenhower redactó un mensaje para Montgomery. Era directo y contundente, y no dejaba lugar a malentendidos. El éxito en las Ardenas fue resultado del trabajo en equipo, no de la brillantez individual. Cualquier declaración pública que sugiera lo contrario socava la moral, daña la unidad aliada y deshonra a los soldados que lucharon y murieron en esa batalla. Espero que todos los comandantes bajo mi autoridad se comporten de una manera que refleje el espíritu de cooperación de esta coalición. Si no pueden hacerlo, recomendaré a su sustituto. Fue lo más cerca que Eisenhower había estado de amenazar a un alto comandante aliado. Y funcionó. Montgomery, reconociendo que se había excedido, envió una disculpa poco común. Reconoció que sus comentarios habían sido inapropiados y se comprometió a evitar declaraciones similares en el futuro. La crisis pasó, pero el daño ya estaba hecho. Los comandantes estadounidenses, ya resentidos por el papel de Montgomery en la batalla, ahora lo miraban con abierta hostilidad. Y Eisenhower, atrapado en el medio,
Tuvo que trabajar incansablemente para evitar que las animosidades personales minaran el esfuerzo bélico. Pero Eisenhower no solo manejaba personalidades, también tuvo que manejar la narrativa. El público estadounidense, leyendo titulares sobre el control británico y los avances alemanes, estaba cada vez más ansioso. Las familias con hijos en Europa buscaban tranquilidad. Los políticos querían victorias. Y la prensa quería respuestas. Eisenhower comprendió que ganar en el campo de batalla era solo la mitad del desafío. También tenía que ganar la batalla por la confianza pública. Así pues, Eisenhower comenzó a ofrecer ruedas de prensa periódicas, cuidadosamente diseñadas para destacar el progreso, la unidad y la valentía de los soldados aliados. Habló de la resiliencia de las tropas en Bastogne. Elogió el contraataque de Patton. Reconoció las dificultades, pero las presentó como reveses temporales en una campaña por lo demás exitosa. Y se aseguró de reconocer el mérito de cada nación involucrada, de cada unidad que contribuyó, de cada soldado que se mantuvo firme. Fue un delicado equilibrio. Demasiada honestidad y se arriesgaba al pánico. Demasiado optimismo y se arriesgaba a perder credibilidad. Pero Eisenhower se mantuvo firme en su postura. Dijo la verdad, pero la dijo de una manera que infundió esperanza. Reconoció el costo, pero enfatizó el propósito. Y dejó claro que los aliados seguían ganando, seguían avanzando, seguían en el camino de la victoria. La estrategia funcionó. A finales de enero, la ofensiva alemana se había revertido por completo. Los aliados no solo habían detenido el avance alemán, sino que los habían hecho retroceder más allá de sus posiciones iniciales. El Val había desaparecido. La línea se restableció, y la marcha hacia Alemania se reanudó. Pero las cicatrices de la batalla, tanto físicas como políticas, permanecieron. Más de 100.000 bajas aliadas. Ciudades enteras destruidas. Miles de civiles desplazados. Y dentro del mando aliado, persistía un resentimiento por cómo se había librado la batalla y a quién se le había atribuido el mérito. Eisenhower sabía que esas cicatrices tardarían en sanar, pero también sabía que no había tiempo para pensar demasiado en ellas. La guerra no había terminado. Alemania seguía luchando, y el impulso final, la invasión de Alemania, requeriría una coordinación y una unidad aún mayores que cualquier otra cosa anterior. Así que Eisenhower hizo lo de siempre. Se concentró en la misión. Se reunió con sus comandantes, resolvió desacuerdos y planeó la siguiente fase de la campaña. Escribió cartas a las familias de los soldados caídos, expresando sus condolencias y su gratitud. Visitó las unidades de primera línea, estrechó la mano de los soldados exhaustos y les recordó que sus esfuerzos importaban, que sus sacrificios no eran en vano. Y a pesar de todo, Eisenhower cargó con el peso de la decisión que tomó en diciembre. La decisión de dar el mando a Montgomery. La decisión de priorizar la eficacia sobre el orgullo. La decisión que salvó vidas, pero le costó políticamente. Años después, tras la guerra, Eisenhower reflexionaría sobre ese momento. Diría que fue una de las decisiones más difíciles que jamás tomó, no porque la lógica militar no estuviera clara, sino porque el coste personal y político fue altísimo. Sabía, incluso al tomar la decisión, que sería criticado, que los generales estadounidenses lo resentirían, que la prensa lo atacaría. Pero también sabía que la alternativa, dejar que el orgullo dictara la estrategia, era inaceptable. El liderazgo, escribiría Eisenhower más tarde, es el arte de conseguir que alguien haga algo que quieres que se haga porque él quiere hacerlo. Pero a veces, el liderazgo también implica tomar decisiones que nadie quiere que tomes, decisiones que serán impopulares, decisiones que te costarán personalmente, pero que son necesarias para la misión. Esa fue la esencia del liderazgo de Eisenhower durante la batalla de las Ardenas. No la capacidad de inspirar, aunque lo hacía. No la capacidad de planificar, aunque también era hábil en eso, sino la disposición a tomar decisiones difíciles, la disposición a aceptar las críticas, la disposición a anteponer la misión a su propia reputación. Esa disposición definió el mando de Eisenhower. Fue la razón por la que fue elegido comandante supremo aliado. Fue la razón por la que pudo mantener unida una coalición de naciones con intereses contrapuestos, egos contrapuestos y diferentes prioridades estratégicas. Y fue la razón por la que, al final, los aliados ganaron. Pero la lección de la batalla de las Ardenas va más allá de la historia militar. Es una lección sobre liderazgo en cualquier contexto, sobre los momentos en que hacer lo correcto es impopular, sobre los momentos en que la eficacia exige dejar de lado el ego, sobre las decisiones que te cuestan personalmente, pero que benefician a quienes tienes a tu cargo. Esos momentos ocurren en los negocios, en la política
en las comunidades, en las familias. Son los momentos en que un líder debe elegir entre lucir bien y hacer el bien, entre proteger su reputación y proteger a quienes sirve, entre el aplauso a corto plazo y el éxito a largo plazo. Y en esos momentos, la elección revela quién eres. Eisenhower eligió la misión, eligió a los soldados, eligió la eficacia sobre el ego, y gracias a esa elección, se ganó la batalla de las Ardenas, se aseguró la guerra en Europa y se salvaron miles de vidas. Ese es el legado de Dwight D. Eisenhower. No solo un general que ganó batallas, sino un líder que comprendió que el verdadero liderazgo no se mide por cómo te recuerdan, sino por si lograste lo que más importaba. La batalla de las Ardenas fue la última apuesta desesperada de Hitler. Fracasó. Y fracasó no solo por la valentía de sus soldados o la superioridad de recursos, sino porque el mando aliado, bajo el liderazgo de Eisenhower, estuvo dispuesto a adaptarse, a cooperar y a anteponer la victoria al orgullo. Esa es la historia que la historia a veces olvida. La historia de la decisión tomada en una oficina discreta. La historia de un comandante que eligió el camino difícil. La historia del liderazgo en su forma más auténtica. Suscríbete ahora para descubrir más historias inéditas de los momentos que marcaron la historia. Comenta abajo y dinos desde dónde las ves.